Hola, ¿qué tal? Es un gozo saludarte en este día. Invitarte a acompañarnos a una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. En este día vamos a continuar nuestra meditación en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 12. La oración destruye a Satanás, es nuestro título. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando el evangelio empezó a avanzar, el enemigo preparó otra estrategia. Levantó líderes, gobernantes, para tratar de frenar la obra de Dios. Uno de ellos es Herodes, de la línea de los Herodes. El más famoso es Herodes el Grande, aquel que gobernaba Judea y Idumea en los tiempos del nacimiento de Cristo. Y Herodes es uno de los linajes que se había dividido ese imperio, o ese pequeño imperio, bajo el dominio de Roma. Obviamente eran procuradores, y procurador con el título de rey, descendiente de estos idumeos, estaba Herodes Felipe, Herodes Agripa y estaba Herodes Antipas. Estos se opusieron al evangelio porque siempre vieron el evangelio como una amenaza a su poderío. Vieron como una amenaza. Si el cristianismo avanzaba y esto ocasionaba problemas políticos en Roma, su puesto, su gobierno estaba en peligro. Siempre Satanás está buscando la manera de detener el avance del reino de Dios. Como él echó mano a algunos de la iglesia para matarles, el primero que muere de los apóstoles es Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y como agradó esto a los judíos, echó mano al cabecilla de ellos, que era Pedro. Le pone en la cárcel, y cuando Pedro está en la cárcel, nos dice el versículo 5 que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Cuando los problemas se avecinan, cuando los problemas se nos vienen encima, tenemos un recurso poderosísimo: es la oración. La oración expresa nuestra dependencia de Dios. La oración expresa nuestra confianza en que Dios puede intervenir en medio de cualquier situación.
La oración no es un recurso para cambiar la voluntad de Dios, pero la oración sí es un recurso que abre los cielos. La oración sí es un recurso que pone en aprietos al enemigo. La oración es poderosa. La iglesia debe recurrir todo el tiempo a la oración, no solamente cuando nos va bien, también cuando nos va mal. Y cuando parece que todo está en calma, la oración preventiva es importante. Aquí la iglesia no hizo uso de la oración porque no oraban, es que era el estilo de vida. Pero cuando los problemas se arreciaron, multiplicaron la oración. El plan de Herodes era matar a Pedro, sacrificarlo al día siguiente. Me llama la atención cómo este hombre de Dios, sabiendo que va a morir, hay una muerte muy cercana en unas cuantas horas, él se encuentra dormido en medio de 2 soldados. Creo que cualquiera de nosotros, saber que hay una sentencia de muerte sobre nosotros, esa noche estaríamos pensando a quién le debo, qué cuentas debo arreglar, qué mensaje voy a dar, cuáles serán mis últimas palabras, qué será de mí. Pedro se encuentra profundamente dormido. A eso yo le llamo confianza en Dios. Porque mientras otros están orando, él está descansando en la paz de Dios. Un ángel se presenta, abre los grilletes que le sujetaban a los guardias, abre la primera, segunda puerta y el ángel le va conduciendo. Siempre he dicho que ahí se inventaron las puertas automáticas. Las puertas se fueron abriendo delante de Pedro como si fueran puertas con sensor, que cuando llegas se abren y tú puedes pasar con libertad. Pedro por un momento pensó que todo eso era un sueño. Cuando se ve caminando en la calle dirigido al lugar donde se encontraban los hermanos reunidos. Muchas veces no sabemos cómo Dios puede intervenir, pero los ángeles son espíritus ministradores enviados de parte de Dios para aquellos que hemos heredado salvación. Cuando tú oras, activas el poder angelical. Dios envía ángeles. He concluido muchas veces que los ángeles dependen de nuestra oración. Ellos están prestos para el servicio y nuestra oración sostiene su actividad. Y Dios quiere intervenir a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu casa, para que a ti te vaya bien, para que Él cumpla su voluntad. También existe una realidad. Esteban murió en su primer sermón, pero Pedro fue librado y en ambos se cumplió el propósito de Dios. Muchas veces la gente piensa que porque Dios no intervino como ellos esperaban, falló. Dios siempre vencerá. La oración será entonces para que Dios haga su preciosa voluntad. A veces nos librará, a veces Él permitirá que sucedan cosas adversas porque Él así lo quiere. Ten confianza que al final la fe siempre triunfará. Que Dios te bendiga.